Nos volvemos a ver con algunas caritas a las que no me conocen. Mi nombre es Diana Silva, soy colombiana. Por la gracia del Señor pude venir a estudiar a Los Ángeles en The Masters University. Estoy terminando ya mi maestría en consejería bíblica y pues es una bendición, hermanas, la administración que el Señor hizo primeramente en mi corazón. Me sacó del mundo de las finanzas y me trajo desde Australia a estudiar con mi esposo, y el Señor nos dio una nueva dirección en nuestras vidas que no tiene comparación con nada en este mundo. Es un privilegio para nosotros estar hoy aquí en Iglesia del Valle Central con ustedes compartiendo todo sobre el cuidado del alma, y hoy espero con ustedes poder abrir más sobre el tema del perdón bíblico. Es un tema maravilloso, es muy extenso. Hoy vamos a dar como una introducción más que todo, y vamos a enfocarnos un poco en lo que es el conflicto y un poco sobre la comunicación, ya que eso obviamente está involucrado en lo que es el perdón bíblico. Entonces empecemos con una oración, hermanas, antes de proceder. Voy a tomar un poco de agua y empezamos, si Dios permite. Bueno. Entonces dispongamos nuestros corazones, hermanas. Padre Celestial, estamos ante ti hoy acá, reunidas, diciéndote que tú eres el motor de todo lo que hacemos, Señor. Queremos someter nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras emociones, Señor, a tu palabra. Te pido que seas tú, Señor, desarraigando en nuestros corazones toda mundanalidad, toda idea psicológica, toda idea carnal que nos lleva a revelarnos a tu palabra, Señor, y reconocer que solo en ti hay vida eterna, Señor, que tu palabra es pura, es viva, es eficaz y es lo único que nuestras almas necesitan, Señor. Que estamos temporalmente en este mundo preparándonos para encontrarnos contigo, Señor. Y en este proceso de estar en este mundo caminando, Señor, tú nos estás puliendo para ser cada día más como tú, Señor. Permítenos hoy entender el perdón bíblico a la luz de tu palabra y que no nos desviemos, Señor, de atender a tu palabra hoy en esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hermanas, entonces, como les digo, vamos a ver el perdón bíblico. El perdón bíblico es uno de los atributos más grandiosos que Dios comunica a través de su Hijo Jesucristo. Como ustedes saben, vamos a Efesios 1:7 para mirar una parte donde nos explica sobre el perdón bíblico. Antes de empezar, vamos a Efesios 1:7, hermanas. Aquí vamos a ver en qué se basa el perdón bíblico de nuestro Señor Dios, y es en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Este versículo nos dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Aquí está hablando del sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Fue en la gracia de Dios que fueron perdonados nuestros pecados, hermanas. Vamos a Colosenses 1:13 y 14 también para reafirmar el sacrificio de nuestro Señor, y en el que está la guía de nuestro perdón bíblico. Dice la palabra: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Estamos hablando aquí de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Es en Él en donde tenemos el perdón de pecados. A través de la sangre de su Hijo, Dios nos demuestra y nos muestra su perdón, su cuerpo inmolado, su muerte violenta, su sacrificio en esa cruz, hermanas. Ese debe ser nuestro ejemplo de perdón. Cuando nosotros hablamos del perdón bíblico, ese es nuestro ejemplo de perdón. ¿Hasta dónde llegó el perdón de Cristo por nosotros en esa cruz maldita? Ese es el ejemplo que debemos seguir, el ejemplo de nuestro Redentor. Y si quieren anotar esta frase tan bonita, dice: nuestro perdón está envuelto en nuestro Redentor. Para que ustedes memoricen esa frase: nuestro perdón está envuelto en nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Entonces, hermanas, qué tan importante es para nosotras como creyentes mostrar la obra de Cristo a todos los que nos rodean mediante de cómo nosotros otorgamos el perdón. ¿Estamos nosotros otorgando el perdón a los que nos rodean, siendo embajadoras de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra? ¿O estamos cerrando el perdón a la gente que nos rodea y estamos mostrando ser como unos incrédulos? Tenemos que analizar cuál es nuestra posición, autoexaminémonos. Como les dije al principio, para poder hablar del perdón bíblico, vamos a hablar primero de lo que es el conflicto, porque el conflicto precede al perdón.
Para que haya un perdón es ¿por qué? Porque hubo un conflicto que lo precedió. Puede haber conflictos, ustedes saben, entre vecinos, entre esposos, entre mismos creyentes de la iglesia vemos que hay muchos conflictos, pero allí también está la obra redentora de Cristo, hermanas. Amén. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es el conflicto a la luz de la palabra. Vamos a hablar del conflicto que es destructivo relacional. Yo tengo un autor que me gusta mucho, él escribió un libro que se llama Redimiendo los conflictos de la iglesia, y él define el conflicto como una diferencia de opinión o propósito que frustra las metas o deseos de alguien. Eso crea un conflicto cuando hay diferencias de opiniones. Dice que aunque esta definición permite el hecho de que no todos los conflictos son malos, a veces el conflicto puede volverse destructivo debido a los elementos de pecado y mundanalidad que poseemos en nuestra raza caída, hermanas. Entonces, para este punto voy a utilizar la imagen del jardinero que desea sembrar buenas semillas en su jardín. Como ustedes saben, las que saben algo de jardinería, si ustedes quieren sembrar buena hierba o buena semilla, tienen que deshacerse primero de la mala hierba que está debajo de la raíz del suelo. O si no, ustedes saben que ¿qué va a pasar? La mala hierba va a absorber la luz solar, el agua, los nutrientes y va a ahogar la buena semilla. Entonces, así como este jardinero que anhela tener un buen cultivo de sus semillas, hermanas, nosotras como hijas de Dios debemos cultivar la palabra de Dios en nuestros corazones para que esas buenas relaciones entre hermanos y con los no hermanos florezcan en frutos que honren el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La mala hierba va a corroer la buena semilla. El conflicto es como esa mala hierba, hermanas. Y las relaciones interpersonales se van a ver erosionadas en lo más profundo si nosotros no ponemos atención a los conflictos de la forma que Dios nos manda. Vamos a ver cómo el Señor nos manda a resolver los conflictos más adelante. En este punto de las cosas que pueden alterar los conflictos en una buena o mala forma, está la comunicación, hermanas. Es algo que no voy a profundizar mucho hoy, pero les dejo la tarea para que ustedes hagan un estudio, sea aquí bíblico en la iglesia o en sus devocionales, sobre cómo es la comunicación bíblica. La comunicación bíblica va a ser, como les dije ahorita, o va a favorecer a resolver el conflicto, a reconciliarse con el prójimo, o va a empeorarlo. Vamos a Proverbios 15:4, vamos a ver qué dice la palabra sobre la comunicación, hermanas. Proverbios 15:4, capítulo 15, versículo 4 dice: la lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad en ella quebranta el espíritu, hermanas. Entonces, aquí, ¿qué vemos? ¿Que es blanco o es negro? ¿Que es dulce o es amargo? Solo hay dos opciones. O estamos incentivando el conflicto o estamos siendo pacificadoras. Recordemos cuando estamos en un conflicto, cómo estamos participando de él. Con palabras de amabilidad, palabras dulces, palabras que son como medicina y bálsamo, tratando de resolverlo y reconciliarnos, o por lo contrario estamos incentivando la ira, la amargura y siendo partes del conflicto en vez de resolverlo. Entonces, eso lo dejo a ustedes en su mente para que ustedes hagan un estudio bíblico más profundo sobre la comunicación, pero les resalto el punto de que la mujer virtuosa como hija de Dios debe estar llamada a ejercitar, a hablar con dulzura, a ser pacificadora y no ser parte de esa mala hierba que corroe las relaciones. Bueno, hermanas, entonces, vemos que los conflictos desagradan a Dios y que pocos males en nuestras vidas van a ser tan malos como el conflicto relacional dentro de nuestras relaciones, sea en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras escuelas, con nuestras familias y lo que les decía, incluso en la iglesia. Las tensiones y disputas no atendidas a tiempo van a brotar rápidamente como esa mala hierba. Por eso, la gran necesidad de atender a los conflictos desde la raíz. Vamos a ver dos características de los conflictos a la luz de la palabra de Dios. Una de las primeras características de los conflictos que nosotros vemos es que son inevitables. Claro que son inevitables. ¿Y por qué, hermanas? Porque como ustedes saben, después del pecado de Adán y Eva en Génesis 3, todos los seres que somos pecadores y que estamos viviendo en un mundo caído con otros pecadores. ¿Y qué hacen los pecadores? Pues pecar. Y pecamos unos contra otros. Como dice Eclesiastés 7:20, les voy a leer el pasaje, dice: no hay justo en la tierra que haga lo recto y no peque jamás.
Esos somos nosotros, hermanos. Somos pecadores redimidos, pero todavía el pecado habita en nosotros. La segunda característica de los conflictos es que, como les venía diciendo, hacen parte de nuestra naturaleza pecaminosa porque surgen de corazones egocéntricos, de acciones hirientes que salen de ese hombre carnal, desatan ira, amargura, alejan, separan y dividen a las personas. Y obviamente están violando las enseñanzas bíblicas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en la palabra. Desunen y distancian. ¿Quién de ustedes no ha tenido conflictos de alguna u otra manera, hermanas? Levante la mano. En los trabajos, en las universidades cuando estudiamos, en los colegios vemos el bullying de los muchachos. Con nuestros propios parientes, tristemente, tenemos mucha división en algunos casos. Y en la iglesia, ¿por qué? Porque no hay ninguna relación bajo el sol que esté libre de conflictos. Es algo que marca este mundo caído en el que vivimos. La iglesia no se escapa de esto y por eso es que nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, ¿a qué nos anima? A buscar la paz con nuestros adversarios. Vamos a mirar en Lucas 17, el versículo 3 y 4, hermanas. Eso sí, vamos a estar ahí con la Biblia para que ustedes estén bien juiciosas también leyendo. 17, 3 y 4 dice: tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónale. Aquí el Señor nos está hablando de qué tenemos que hacer, pacificadores, y estar dispuestos a reconciliarnos en todo tiempo con el que nos ofende. Vamos a profundizar más adelante un poco sobre este versículo, pero les estoy mostrando un ejemplo de los evangelios de Jesucristo donde Él nos anima al perdón. También vemos, hermanos, no sé si ustedes recuerdan en la carta a los filipenses por el apóstol Pablo, donde él anima a la reconciliación entre las hermanas Evodia y Síntique. Está en Filipenses 4, si ustedes quieren profundizar el capítulo en sus casas. Ahí, ¿qué pasa? El mismo Pablo está rogándole a la iglesia que sean de un mismo sentir y que eviten esos conflictos no resueltos que erosionan las relaciones interpersonales con la comunidad de la iglesia. Surge aquí una pregunta esencial y es: ¿cómo se resuelven bíblicamente los conflictos entonces, Diana? Como sabemos, ya son inevitables y son parte de este mundo caído, pero eso no nos da el permiso para aceptarlos como algo normal, hermanas, y resignarnos a su inevitabilidad. No, ellos son pecaminosos ante un Dios que es santo, 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 y deben ser abordados bíblicamente, deben ser resueltos. Esa es la respuesta que nosotras como hijas de Dios debemos darle a los conflictos. No debemos consentirlos y decir, ok, estamos en este mundo pecaminoso, es algo de la vida, afrontémoslo. No, tienen que resolverse. ¿Y cómo deben resolverse? Vamos a verlo bíblicamente. La palabra de Dios nos dice que los conflictos deben resolverse de forma activa e inmediata. Él nos llama a ser diligentes y a no dar por sentado que se van a resolver por sí solos, hermanas. Debemos hacer todo un esfuerzo por reconciliarnos con la parte ofensora, o si nosotros somos los ofendidos, también buscar a la parte que nos ha ofendido. También tenemos ese pensamiento mundano donde si él me ofendió, él me debe buscar. Si no me llama en 3 semanas, ya no le vuelvo a hablar nunca. Eso no es bíblico, hermanas. Y si usted fue ofendido y no ofensor en el caso X o Y, usted también está llamada a reconciliarse y a buscar a la persona que la ofendió. No hay excusas para retrasar o posponer la reconciliación, hermanas. Vamos a ver un ejemplo de esto, de cómo el Señor nos llama a ser diligentes en la reconciliación. Vamos a leer juntas Mateo 5, el 23 y el 24. Entonces, si quieren, vamos todas a Mateo 5, capítulo 5. Vamos a leer de estos 2 versículos que ustedes, yo sé que son muy familiares a ellos. Dice, por tanto, 23 y 24. Mateo capítulo 5, 23 y 24. Nos dice el Señor, esto es una enseñanza del Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo a sus seguidores. Dice así, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y pongan atención a la palabra que viene ahorita. Es un mandato. ¿Qué dice? Y ve. ¿Qué versión les dice? ¿Qué palabras están? Anda. Es una orden. Dice, si quieren, miren a ver si van, si de pronto les da ganas, si sienten el ánimo. No. Acá en la mía dice, que es las Américas, dice, ve. Reconcíliate. Otra orden.
Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces pongan atención a ese mandato que el Señor nos da ahí en Mateo. Y vamos ahora a, más adelantico, Mateo capítulo 18, 15 y 16. 18 versículos 15 y 16. Dice allí, es una exhortación también que hace el Señor y nos dice Mateo 18 versículos 15 y 16. Si tu hermano peca, miren que está ahí otra vez, hermanas, ve y repréndelo. También en otras versiones dice dile, en vez de repréndelo también usan la palabra dile, pero es ve, es algún mandato que el Señor está dando allí. Ve y repréndele a solas, si te escucha has ganado a tu hermano, pero si no te escucha lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Bueno, aquí nos estamos enfocando en el mandato que el Señor está dando en estos 2 ejemplos de los evangelios de Mateo, del mandato en Mateo. Entonces esta es una dinámica de reconciliación que el Señor nos está comandando a buscar la paz, hermanas. El Señor nos está diciendo que ya seas tú la ofensora o la ofendida, en ambos casos nos está llamando a ir y buscar la paz, a dar el primer paso con los demás. Entonces vamos a ir desarraigando pensamientos mundanos que hemos ido adoptando a lo largo de nuestras vidas. Como si yo fui la ofendida, yo soy la que tengo que ser buscada. Acá el Señor está diciendo que cualquiera de los dos están llamados a ir y buscar la reconciliación. El concepto de reconciliación implica que las dos partes deben esforzarse y restablecer la relación y que no es opcional, hermanas, de acuerdo a lo que acabamos de leer. Vamos a ver por qué requiere esfuerzo. Esto no es fácil. Yo no estoy diciendo que sea fácil y la palabra lo reconoce, no es fácil, pero como hijas de Dios, el Señor nos fortalece para hacerlo, hermanas. Y dejamos de pensar en nosotras para llegar a pensar en honrar a ese Dios santo, santo, santo. El mundo nos llena de orgullo, el mundo nos pone siempre en primer lugar. Tú eres primero, tú eres segundo y tú eres tercero, nadie puede hacerte esto, no te dejes pisotear. Pero el Señor nos da todo este cambio de 180 grados y nos lleva a entender que Él es el primero y que nosotros como sus siervas tenemos que buscar la honra de Él. Entonces debemos desarraigar esos conceptos mundanos donde nos dice que nosotros debemos ser a los que nos buscan y nosotros debemos ser a los que nos exaltan. No, es a Él. Vamos a ir, hermanas, a Hechos 24, 16. Vamos a ver por qué esto exige un esfuerzo. Esto exige un esfuerzo, no es fácil, pero en el Señor y para su gloria, todo debe hacerse para honrar al Señor. Entonces, en Hechos 24, 16, hermanas, vamos a leer, perdonen aquí que está un poquito pegadas mis páginas. Dice, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Es un esfuerzo. Aquí Pablo nos está enseñando que él se esfuerza por tener una conciencia limpia delante de Dios como ante las personas. ¿Y esto qué significa? Estar bien con las personas en paz. Y si hubo un conflicto, hermanas, buscar la reconciliación lo antes posible. Vamos a ver, les voy a leer unos versículos para que ustedes los vayan escuchando y mediten. Si quieren ir tomando nota para que los puedan leer con más calma en su casa, hermanas. Romanos 12, 18 nos dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos. Si es posible, o sea, hagan el esfuerzo. Romanos 14, 19, ¿qué dice? Dice, esforcémonos, perseveremos, procuremos. Miren todas esas palabras de ánimo y de exhortación que está usando aquí Pablo en su carta a los romanos. Esfuércense, perseveren, procuren, pues, por hacer lo que conduce a la paz y a la mutua edificación, obviamente, del cuerpo de Cristo. Veamos qué dice en su carta a Efesios. Aquí Pablo dice, Efesios 4:3, esforzándose por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Otra vez la palabra esforzándose. Vamos a ver Hebreos 12:14. Esforzaos, o sea, luchen por esa paz, por vivir en paz con todos los hombres, por ser santos, porque recuerden, hermanas, que sin santidad nadie verá al Señor. Y son versículos que hemos cogido mucha familiaridad tristemente, pero no los ponemos en práctica, no llegan a nuestro corazón. Y ante el primer rumor que oímos de alguien en la iglesia, nos volvemos parte de ese chisme, o si nosotros somos las afectadas del chisme, no volvemos a la iglesia. Si la persona no me llamó cuando yo no fui el domingo a la iglesia, me ofendo. Hermanas, todo esto es para que nosotros nos pongamos la palabra de Dios en el corazón y meditemos en qué lugar estamos. ¿Nos estamos esforzando por mantener la paz?
o estamos siendo ofendidas ante cualquier detalle que nos choca. El Señor nos dice que debemos perseguir la paz e ir tras ella. Nos anima a ser activos y no pasivos ni complacientes. Con los versos que acabamos de ver, ustedes pueden seguir meditándolos en su casa, hermanas. También estos versos que nos están abriendo aquí el entendimiento, nos está abriendo que hay un concepto mundano que dice que el tiempo todo lo cura, no sé si ustedes lo han oído, y el tiempo no todo lo cura. Eso es una idea antibíblica, porque está yendo en contra de lo que el Señor nos está diciendo, a ser activos y a ser diligentes. La gente deja pasar el tiempo y no habla con la persona con la que tiene el problema o el conflicto, y está pecando porque está dejando que avance raíces de amargura, raíces de odio, raíces de depresión por un conflicto no solucionado ante los ojos del Señor. No se solucionan con el paso del tiempo, hermanas. Póngase eso en su mente y en su corazón. Acá tengo un ejemplo que fue bonito, el Señor me lo mostró ayer cuando estaba terminando mis estudios de aquí de la conferencia, y dice: los conflictos no resueltos son como ese iceberg que en abril de 1912 chocó contra el Titanic y ocasionó su hundimiento, hermanas. Un conflicto no resuelto es algo así como ese choque que hubo entre el iceberg y el Titanic, porque ese iceberg, un pequeño iceberg, destruyó ese gran buque. ¿Y cuántos muertos no hubo en ese accidente tan fatal y horrible? Así mismo, hermanas, un pequeño conflicto no resuelto puede llegar a la profundidad de su corazón y destruir emociones, destruir relaciones. ¿Y saben qué pasó con los escombros del Titanic? Fueron evidentes. Ustedes vieron las fotos que salieron en los periódicos. Todos esos pedazos de buque, de maletas, de tablas, de puertas tirados por todo el mar. Y así va a ser de evidente los escombros de nuestra falta de perdón y falta de reconciliación en la iglesia y con nuestros amigos, familiares y vecinos. ¿Va a salir a la superficie qué? ¿Ustedes qué creen que va a salir a la superficie? Va a salir la amargura. ¿Qué más va a salir? ¿Ustedes qué más creen que puede salir? Enojo, ira, resentimiento, falta de perdón. Ustedes lo pueden ver en la cara de personas. Ustedes a veces van por ahí caminando en el shopping center o donde ustedes ven a personas que tienen esa cara de amargura y de odio, porque eso se empieza a notar como los escombros del Titanic. No se pueden esconder, hermanas. Entonces, como hijas de Dios, ¿qué es lo que se debe ser visible en nuestras vidas? La reconciliación y una cara que imita la imagen de Cristo. O sea, una cara llena de paz. ¿Por qué? Porque hay perdón en nuestras vidas, hermanas. Porque buscamos la reconciliación. No dejamos que el sol salga y nosotros estamos con falta de perdón. No, nosotros corremos a buscar el perdón. Hermanas, en Cristo no vemos el conflicto como una ocasión para imponer nuestra voluntad a los demás, sino como una oportunidad para demostrar su amor y el perdón de Dios en nuestras vidas, lo que hablábamos al principio. Que cada oportunidad donde haya un conflicto sea una oportunidad para resaltar el evangelio de Cristo. ¿Qué hizo Cristo por mí en la cruz? O sea, ¿qué es mi pecado o el pecado que hizo mi hermano comparado con ese perdón que Dios ya me dio para que yo no perdone a esta persona que me ofendió? O sea, no nos podemos comparar. Es como la parábola de los dos deudores, hermanas. ¿Recuerdan? Que fue una multa perdonada gigante con respecto a la otra multa tan insignificante que el otro personaje no quiso perdonarle a su ofensor. ¿Qué pasó con ese hombre que no perdonó? Fue enviado por los verdugos a la cárcel. Entonces, ¿por qué? Porque está mostrando que al que mucho se le perdona, mucho debe perdonar. Pero esta persona hizo todo lo opuesto. Le debían algo insignificante y él no quiso perdonar a su ofensor. El conflicto para el creyente, hermanas, es una oportunidad entonces dada por Dios para avanzar en nuestra santificación progresiva, para conformarnos más a Cristo. Es una oportunidad para crecer cada día en nuestra madurez como hijas de Dios, hermanas. Y aquí les digo una frase también que es importante que ustedes tengan. Al igual que el diagnóstico médico dicta el tratamiento del paciente, la percepción que tú tengas del conflicto va a definir tu respuesta a este. Entonces, aquí vamos a tener que, si no la hemos tenido antes, hermana, adoptar la posición que el Señor nos dice del conflicto para tener una buena respuesta en futuros conflictos. Si ha de haber, que obviamente ya vimos no son evitables, vamos a encontrarlos. Bueno, hermanas, entonces aquí yo les hago una pregunta para que ustedes se autoexaminen. Cuando ustedes están en un conflicto, hagan su autoexaminación allí sentadas, no tienen que decirlos, pero ¿cómo son sus reacciones y actitudes al respecto? Cuando ustedes se encuentran en una pelea, cuando hay
no sé, una división en su familia, en sus trabajos. ¿Cómo están ustedes siendo parte de ese conflicto? ¿Están siendo parte de la pacificación de ese conflicto, mostrando el amor de Cristo y el perdón de Cristo al mundo perdido? ¿O están siendo ustedes parte de lo que enciende el conflicto? Y se llaman hijas de Dios, o nos llamamos hijas de Dios. Entonces, para que nos autoexaminemos aquí todas presentes. Arrepintámonos de nuestro pecado de rebeldía, hermanas, porque ya vemos la seriedad que el Señor le da a la reconciliación, a la búsqueda de la paz. Es algo que tiene que hacerse insofacto, no es algo que debemos consentir. Es pecado consentir el conflicto no resuelto. Bueno, hermanas, aquí también les digo yo que es en la plenitud de Dios que debemos estar nosotros buscando glorificarlo, y es allí donde se encuentra el gozo, es allí donde nosotros podemos realmente edificar a la iglesia, obedeciendo su palabra. Entonces, les animo para que ustedes mediten en el conflicto. Esta fue como la introducción, quería decirles más que todo el primer brochazo, por decirlo así, para poder entrar al perdón bíblico de Dios. Entonces, hicimos la introducción del conflicto, ahora vamos a ver cómo nuestra disposición a perdonar está directamente relacionada con recordar y reconocer el pago del precio que pagó Cristo en la cruz por nosotros, su redención por nuestros pecados. Bueno, hermanas, entonces aquí les quiero compartir una cita de un autor que yo leo mucho y dice: el camino bíblico del perdón se basa en la autoridad absoluta, la suficiencia y el poder vivificador de la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu. Es un camino centrado en Cristo, que depende de la gracia perdonadora de Jesús, nuestro Redentor, y que imita la vida de Jesús. Es un camino práctico, uno que proporciona pasos de acción concretos. Así lo estamos viendo hasta ahora en el manejo de conflictos. Vamos a ver características de nuestro Dios perdonador, porque vamos a adentrarnos ya en el perdón bíblico, hermanas. Entonces vamos a ir a Éxodo 34, y aquí sí les voy a pedir que vayamos todas en la Biblia leyendo juntas, porque vamos a ver características de nuestro Dios todopoderoso, que es misericordioso y que nos perdonó en Cristo Jesús. Vamos a Éxodo 34, 6 y 7. Éxodo 34, 6 y 7. Dice el Señor en su palabra: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, hermanas, estamos viendo aquí, vamos a empezar a ver características de nuestro Dios Padre. Acá Dios mismo se presenta como el único que puede perdonar el pecado. Él es el único que perdona pecados, hermanos. Nosotros podemos oír a veces que le dicen a las personas del mundo: perdone. Pero les voy a decir algo: el perdón se conoce solo a través de Dios. Él es el creador de la raza humana. Él es el creador del perdón. Él es perdón. Una persona que no conoce de Cristo no puede perdonar, porque él no ha conocido el perdón y no puede dar lo que no ha conocido. El perdón es bíblico y entre cristianos debemos practicarlo. ¿Debemos perdonar al no creyente? Claro que sí, pero no le podemos pedir a un no creyente que entienda el perdón, porque el perdón es Dios, el perdón viene de Dios y Él es el único que puede perdonar el pecado. Salmo 103, versículos 2 y 3, hermanas. Salmo 103, versículos 2 y 3. Dice el Señor: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Acá vemos otra característica, y es que el perdón viene directamente de Dios como parte de su amor y su misericordia. El amor viene directamente de Dios como parte de su amor y misericordia. Él es el que perdona tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Daniel 9:9, Daniel capítulo 9, versículo 9 nos dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Acá que nos dice Daniel, dice que a pesar de la rebelión humana, el perdón pertenece a Dios. Otra vez lo vemos como lo vimos en Éxodo. El perdón pertenece a Dios, hermanas. Es un atributo de Dios, pertenece a Él. Isaías 43:25.
yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Este versículo que nos está diciendo, dice que Dios por su propio carácter y decisión y no por méritos humanos es el que borra nuestras rebeliones. No es nada especial que tengamos nosotros, hermanas. Es por amor a sí mismo, por amor a Él, que uno de sus atributos es perdonar nuestras rebeliones. Miqueas 7, 18 y 10. Ese era Isaías 43, versículo 25. Vamos a ver Miqueas 7, versículos 18 y 19. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Entonces, ¿qué dice acá? Que el Señor se deleita en perdonar y restaurar. Él es el único. Vamos a ver este que dice en Efesios 1:7. Vamos al Nuevo Testamento. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí ya estamos hablando del Evangelio, que pues el Señor nos envió a su Hijo para que muriera por nosotros, y el perdón viene por medio de Jesucristo y de su sacrificio. Fue el camino que el Señor orquestó para que nosotros pudiéramos ser salvos por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, es por medio de Cristo que se da el perdón de pecados, hermanas. En primera de Juan 1:9 vemos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otra característica aquí del Señor, Dios Todopoderoso, es que Él es fiel y justo para perdonar a los que se arrepienten y confiesan su pecado. Esto es para los que son sus llamados. El perdón que vemos entonces como algo global en todos estos versículos, hermanas, es que es una obra exclusiva de Dios. Es una obra exclusiva de Dios basada en su misericordia y en la obra de Cristo en la cruz. Entonces eso tiene que ser muy claro cuando nosotros entendamos de qué se trata el perdón bíblico y lo usemos como guía para nuestra vida de fe. Viene de Dios y es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver aquí, hermanas, dos elementos inseparables del perdón bíblico necesarios para honrar a Dios. Dos elementos inseparables del perdón bíblico necesarios para honrar a Dios. Entonces aquí vamos a profundizar un poco más en Lucas, el que ya habíamos visto, en Lucas 23. Pero vamos a empezar primero vamos a ir a Marcos 11:25, hermanas, y vamos a ver que el primer elemento inseparable del perdón bíblico necesario para honrar a Dios es el perdón actitudinal. Actitudinal, es de el acto. Entonces vamos a Marcos 11:25. El actitudinal va a ser el primer elemento, hermanas. Marcos 11:25. Dice así la palabra del Señor. Y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Vamos a leer Lucas 23:34. Y ya vamos a resaltar cuál es ese elemento que el Señor nos llama a tener necesario para honrarle. Lucas 23:34. Dice el Señor, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. Entonces, hermanas, este tipo de perdón, el perdón actitudinal es el primer elemento, y es ese tipo de perdón que yo debo guardar en mi corazón. Es tener una disposición clara de perdón hacia cualquier ofensor. Así el ofensor no se arrepienta. Porque ustedes están viendo aquí que los que estaban martirizando al Señor fueron esos soldados que estaban echando suerte sobre sus vestidos. Entonces ahí lo que está haciendo el Señor es perdonándolos, teniendo esa actitud perdonadora en su corazón hacia sus enemigos. Y ese es el primer elemento que nosotros debemos tener hacia el perdón de nuestros ofensores, hermanas. Sea que esa persona se arrepienta o no se arrepienta, en sus oraciones, en sus devociones, hermanas, perdonen a ese enemigo, perdonen a ese ofensor que las ha herido, y tengan esa actitud perdonadora que refleja el carácter de Cristo aquí en estos versículos. Nosotros, ¿por qué podemos perdonar de esa forma? Porque fuimos perdonadas.
porque fuimos perdonadas en Cristo, podemos dar ese perdón que el Señor nos deja aquí de ejemplo. Jesús enfatiza que el perdón es una actitud constante, basada en la gracia de Dios. ¿Y qué pasa? Esta enseñanza choca con la mentalidad humana, que tiende a poner límites al perdón, como lo hemos ido hablando a lo largo de la reunión hoy, hermanas. No hay límites, no hay límites. No hay casos donde el Señor nos diga que no debemos tener esa actitud perdonadora. Entonces, lo mismo, hermanas. Si ustedes tienen algo contra alguien, es el momento de ponerse a cuentas con Dios. Mientras, como leíamos ahorita en la palabra, si su adversario está todavía en el camino, búsquenlo y póngase a cuentas con él ante un Dios que es santo. Vamos a ver el segundo elemento inseparable del perdón bíblico necesario para honrar a Dios. Y ese es el perdón transaccional. El perdón transaccional, como su palabra lo indica, habla de una transacción. Y este es el tipo de perdón que permite que haya una plena restauración, hermanas, que haya una plena reconciliación cuando se produce el arrepentimiento del ofensor. Entonces, es ahí cuando ustedes le conceden perdón a un ofensor que viene arrepentido. Entonces, ahí hay una transacción. Vamos a mirar Lucas 17, 3 y 4, que lo habíamos leído al principio de la reunión, hermanas. Dice, tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Entonces, ¿qué está hablando aquí, hermanas? Aquí está hablando que a ustedes un ofensor puede ofenderlas muchas veces al día. Esto de 7 veces 7 es solamente algo que el Señor quería decir como para indefinidamente. Es algo que no tiene límite, hermanas. Y ustedes pueden decir, ¿qué? Si me va a hacer eso 7, no. Yo una vez y si acaso. Wow. El Señor nos está diciendo que no tiene límite, hermanas. Si esa persona viene y les dice a ustedes, yo me arrepiento por eso que te hice a la tercera vez, arrepiento, ¿me perdonas? Su respuesta es ser sí, hermano. Y tiene que ser un perdón genuino, un perdón de corazón, no condicional. No condicional, pero no lo vuelves a hacer. No. Te perdono. Como Cristo me perdonó a mí, claro, yo te perdono. Y viene y lo hace otras 4 veces, otras 10 veces, lo perdonas. Porque ese es el ejemplo que el Señor nos dejó. Y sí es difícil, claro, lo vimos ahorita, nos debemos esforzar, claro, nos debemos esforzar, pero no es en nuestra fuerza, hermanas, es en la fuerza del Señor, es el Espíritu Santo el que nos da esos frutos de amor, de perdón, de gracia. La gracia que recibimos, la vamos a entregar. Esa es la vida del cristiano. Hermanos, entonces sigamos viendo que el perdón transaccional significa que también ustedes pueden hablar con esta persona, como lo vimos también hace unos minutos. Ustedes pueden hablar con esta persona si yo fui la ofendida. Yo puedo ir a buscar a esa persona en amor y decirle, hermano, lo que hiciste ayer o lo que hiciste esta mañana fue muy hiriente, pero yo quiero reconciliarme contigo. Yo no quiero que esto avance. Y usted fue la persona ofendida. Claro, usted puede ir a hablar con esa persona en amor, lo que les estoy diciendo, hermanas, en gracia, no con el látigo del castigo, sino en el amor del Señor. Si usted fue el ofendido o el ofensor, los dos estamos llamados a buscar ese perdón transaccional. Les hago una pregunta, ¿podemos hacer ese perdón transaccional con alguien que está muerto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo hacer ese perdón transaccional con alguien que ya murió? ¿Por qué no? Exacto, ya no se puede. ¿Hay cuál perdón aplicaría? ¿Qué perdón aplicaría en ese caso? El actitudinal, muy bien. Todos podemos decir que hemos tenido conflictos con gente que ya no está aquí en este mundo o que de pronto no podemos tener el contacto. De pronto una profesora que en nuestra niñez nos trató muy mal, nos humilló, una profesora que delante de todos los compañeritos de pronto nos hizo llorar, no sé, ustedes pueden tener sus propias experiencias, pero ya no sabemos si esa profesora está viva o está muerta, no tenemos el contacto. Hay una actitud de perdón hacia esa persona. No vamos a guardar esa rencilla de yo soy así por eso que ella me hizo y así me quedo, no. El Señor ya nos perdonó, nosotros vamos a dar esa actitud de perdón a gente que está fallecida y con la que hubo conflictos que no se resolvieron, o con esas personas de nuestro pasado que ya no podemos contactar. ¿Por qué? Porque ahí es donde encontramos el gozo, hermanas. El gozo está en seguir los pasos de Cristo, y ahí vamos a poder estar llevando una vida plena en el Señor, llevando esa vida de perdón, que es algo que debemos ejercitar todos los días. Y lo que les digo, hermanas, esto es con gente cristiana y no cristiana, con hermanos y con no hermanos en la fe. ¿Qué pasa?
La persona que se arrepiente y las busca a ustedes diciéndoles que las perdonen, pues la idea es que tenga un cambio genuino, que tenga un cambio de actitud y que no repita ese perdón. Pero como les digo, puede ser que la persona vuelva y falle porque somos pecadores y puede que 7 veces más vuelva a pecar contra ustedes en esa misma forma. El hecho es que debemos perdonarlas esas tantas veces que pase el conflicto, hermanas. Debe haber restauración. Esa es la diferencia entre el perdón actitudinal y el transaccional, que con el transaccional hay restauración de la relación. Esa es la diferencia para que ustedes la entiendan. Bueno, hermanas, entonces vamos avanzando. No sé si tengan alguna pregunta, pero bueno, podemos hacer algunas preguntas de pronto al final si tenemos tiempo. Vamos saqué aquí una lista de condiciones y como características de la actitud del corazón, se las voy a leer. Dice, si yo tengo la actitud en mi corazón de perdonar a mi hermano con quien he tenido un conflicto, yo no voy a esperar a que mi hermano venga y me confiese su pecado y me pida perdón. Yo voy a ir a él y voy a buscarlo, a que él reconozca la ofensa. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿La ofensa hacia ustedes o hacia Dios? Es la ofensa hacia Dios. Cuando ustedes buscan a un hermano para reconciliarse con él, siendo que ustedes fueron los ofendidos o los ofensores, es porque ustedes quieren rápido solucionar ese conflicto, porque ese conflicto deshonra el nombre de nuestro Señor. Entonces usted va a ir allá y, hermana, yo hablé mal de usted, hermana, yo ayer oí que usted dijo esto de mí, pero sabe que eso me carga y eso ofende a nuestro Señor. Y yo quiero que oremos juntas y nos reconciliemos. Yo no quiero que esto avance. Yo quiero a usted amar la hermana en el Señor y quiero que Él esté agradado de nuestro comportamiento. Ante Él, ¿quiero yo pedirle a usted perdón o quiero buscar la reconciliación si usted fue la que me ofendió? Entonces es eso, hermana. El otro hermano o el que ofende obviamente debe arrepentirse y confesar su pecado. Eso es lo que haría un cristiano hijo de Dios. Y se da la transacción del perdón. Hay una restauración. Yo lo digo y parece muy fácil. Ya en la práctica la gente sufre mucho haciendo esto. Pero hermana, recuerden, no es en sus fuerzas. Es en las fuerzas del Señor, es el Señor el que cambia nuestro corazón por un corazón de carne. Nosotros ya no somos carnales, hermanas, ya no vivimos bajo la carne. Tenemos que vivir bajo los frutos del Espíritu Santo. Y el amor es algo que destaca esos frutos, el amor del Espíritu. Bajo el fruto del Espíritu Santo, hermanas. Bueno, entonces también, ¿qué? Nos falta solo con las palabras, tenemos que mostrarlo con nuestros hechos. Si yo ofendo a mi hermana, y voy y le hago la actitud de que me perdone y trato de hacer la transacción, pero yo sigo ofendiéndola, hermanas, también eso es un llamado para eso, para cómo están siendo nuestros actos. ¿Fueron restaurados realmente o fue algo de palabra nomás? Entonces, analicemos también eso. Cuando estamos pidiendo perdón, yo tengo que servirle a ese hermano. Si yo tenía algo contra ese hermano, tengo que ser la que primero la veo en la iglesia y ¿cómo le sirvo, hermana? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Le puedo cuidar sus hijos cuando usted necesite? Mostrar pasos realmente dignos de arrepentimiento, hermanas. Que vivamos realmente como una familia en Cristo. Esa es la restauración de la relación. Se ven los frutos de ese cambio. Bueno, hermanas, ya llegando hacia la conclusión, les voy a dar... estos son como 3 maneras de imitar el perdón de Cristo, el perdón de Dios en Cristo. Y es que cuando usted perdona a su ofensor, usted no va a recordarle ese pecado más. Hablemos de esposos, esposas, porque las solteras pues, pueden aprender también de esto, con sus amigas o con el vecino. Si ustedes tienen a un ofensor al que ustedes perdonaron actitudinalmente y transaccionalmente, ustedes van a comprometerse en el Señor a no recordarle ese pecado, porque el Señor no nos recuerda nuestros pecados. El Señor los hundió en el fondo del mar y nos hizo nuevas criaturas. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a la persona, pero acuérdese que yo le perdoné ese pecado? Usted me debe una. No, eso es el mundo. Nosotros no vamos a recordarle ese pecado. En el caso de las esposas, una esposa ofendida no le va a sacar eso, porque dicen eso, ¿no? Que las esposas tenemos muy buena memoria. Entonces, hace 3 años, 2 meses y 5 horas, no. El pecado no se recuerda a la persona ofensora. Yo no me voy a recordar ese pecado tampoco. ¿Por qué me voy a torturar yo recordando algo que me hizo sufrir? Ya el Señor se llevó eso. Memoricemos la palabra de Dios, hermanas. Que cuando venga esa idea de la ofensa tan horrible que me hicieron, pensemos en los 2 deudores. Pensemos en todo lo que el Señor nos perdonó. Hagamos una oración de agradecimiento al Señor en vez de anidar esos pensamientos en nuestro corazón. Es un veneno, hermanas, es tóxico. Entonces, usted no se va a recordar ese pecado, esa ofensa a usted misma, ese pecado del ofensor a usted misma. Usted no se lo va a recordar al ofensor y usted no se lo va a decir a nadie. Ya eso el Señor lo borró, porque usted va a
encarnizar, podríamos decir, a esa otra persona que usted ya la perdonó. Si ya la perdonó, ¿por qué tiene que sacar eso delante de otras personas? Guárdelo en su corazón, hermana. Claro que hay los procedimientos de consejería bíblica en la iglesia, y usted quiere hablar con alguien, busque un consejero bíblico. Un consejero bíblico que va a guardar eso en la privacidad entre usted, Dios y esa persona. En esa conversación no va a salir de ahí. El consejero bíblico le puede dar a usted una guía bíblica para que usted pueda perdonar realmente a esa persona, pero usted no está con toda la iglesia o con todo su vecindario hablando de esa gran ofensa que a usted le hicieron. Entonces, eso es algo importante, hermano. Entonces, no me recordaré yo ese pecado a mí misma, no le voy a recordar ese pecado yo a mi ofensor, a sacárselo en cara, y no voy a contárselo a todo el mundo. Estos son 3 principios para que ustedes los tengan en cuenta. Y recordemos que un conflicto no resuelto, hermanas, es como una olla de presión. Si usted no trata ese conflicto de la forma bíblica que hemos hablado hoy en la reunión, eso es como una olla de presión que va a ir a explotarse hasta que se explota. Y ya me están diciendo que... Entonces, hermanas, esa olla de presión traduzcámosla en amargura. La amargura puede definir la olla de presión, pero bueno, vamos a cerrar aquí y gracias por escucharme. Fue una bendición compartir con ustedes. Sí. Claro que sí. Si quieres al final hablamos. Se acabó. Oremos, hermanos, por favor, dispongamos los corazones. Padre amado, Señor lindo, eres tan bueno, tú eres tan claro en tu palabra que nosotros no tenemos excusa, Señor. No hay excusa para el pecado. Tú nos dejaste todo tan claro como el agua, Señor. Y Señor, hoy queremos decirte que nuestros corazones, Padre, te han ofendido, que hemos seguido las prácticas del mundo, Señor, y que hoy nos arrepentimos, Señor. Tú nos llamas a resolver nuestros conflictos de una manera breve, diligente con nuestro adversario. No hay condiciones, no hay excepciones, Señor, para esto. Y hoy aquí con mis hermanas nos arrepentimos unánimemente, Señor, ante ti, diciéndote que nos perdones y que nos ayudes, Señor, a caminar en pasos de obediencia a tu palabra y resolver nuestros conflictos a la mayor brevedad, Señor, como nos mandas, y con sinceridad, genuinamente, Señor, amando a ese hermano, Señor, amando al hermano que fue ofensor, amando, Señor, al enemigo también tú nos llamas, Señor. Perdonamos, Señor, de corazón, porque tú, Señor, moriste en esa cruz, Señor, y fuiste inmolado, tu sangre fue derramada hasta la última gota, Señor. Qué ofensa es tan grande que no podamos perdonarla, Padre, ante ese perdón tan inmenso y tan infinito que no podremos pagar nunca, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio. Gracias, Dios, por orquestar nuestra salvación por medio de Cristo y perdonarnos, Señor. Ayúdanos a practicar el perdón bíblico, Señor, el verdadero y genuino perdón. En el nombre de Jesús, amado Padre, amén y amén. Gracias, hermanas. Dios las bendiga.